Hola, ¿cómo están? Perdón que los interrumpa de su almuerzo, es sábado 24 de mayo del 25 y tuve una experiencia importante para mí que trabajo con el tema de conurbano que nunca puedo terminar de describir, porque hay varios artistas y escritores que escriben sobre conurbano, como Pedro Saborido, que tengo el libro, Walking Conurbano, en una página de Instagram, pero yo no termino de identificarme con los, digamos, relatos que se hacen, si bien los encuentro a diario, obviamente, pero la experiencia de hoy fue sorprendente. Mm, la semana pasada, hace unos días, digamos, pasé por una esquina en mis caminatas diarias y había un señor que estaba podando un ligustro y cortando una esquina. Yo vivo en una esquina triple, digamos, en la punta de una esquina, entonces tengo como tres veredas y no puedo preguntarle a cualquiera, tiene que ser alguien que esté cortando una zona grande. Le pregunté más o menos cuánto cobraba y si tenía disponible, y entonces arreglamos que el sábado a las 11 más o menos venía. A las 11 menos cuarto me golpeó la puerta. Y sí, por supuesto, yo lo atendí y le dije que cortara, como habíamos arreglado. Me dijo que el precio era tal, pero me iba a cobrar un poco menos. Y bueno, cortó más o menos, no sé, media hora. Y yo le dije que el pasto no lo pusiera en la esquina donde siempre tiran basura, sino que lo acumulara, porque yo eso lo compostaba y lo iba a usar de relleno para algunas partes, digamos, que estaban bajas. Y así lo hizo, lo fue juntando en el borde de la vereda, montones, montoncitos, digamos, cada 3 o 4 metros. Y entonces yo salí con mi rastrillito y mi escobillón y lo fui juntando y lo fui poniendo debajo de, digamos, sobre una zona donde está muy bajo el pasto. Eso con el agua se va echando a perder y va haciendo una cobertura, digamos, se va haciendo ese compost, se va haciendo tierra y entonces va cubriendo. Y yo no sé exactamente cómo salió la conversación, porque él enseguida cuando me vio trabajando se acercó con su rastrillo y a mano empezó a levantar, a agacharse y a levantar y a cubrir la zona donde yo estaba trabajando. Y entonces no sé cuál fue la razón, digamos, por la cual empezó la conversación. Estoy tratando de hilar, pero no sé cómo pudo haber surgido. Pero lo cierto es que él me contó que había nacido en el Chaco, un hombre de 51 años, le pregunté específicamente, que había nacido en el Chaco, que había trabajado en la vendimia desde los 8 años hasta los 17, en que vino a Buenos Aires, porque en el Chaco hay digamos, vendimia, hay uvas, digamos, ¿no? Que cosa que yo no desconocía. Y después se fue a San Juan, donde trabajó en las casitas, en Ubita, en esos lugares, digamos, Recero, El Bordón, donde había cosecha. A los 17 años, solo, hijo de 17 hermanos, se vino a Buenos Aires y no conocía a nadie. En la bajada de Retiro vivió
durante 2 o 3 días, y un día había un hombre que estaba acarreando maletas y cajas y le ofreció si quería que le ayude. Resultó ser un arquitecto que después le dio trabajo en una obra que recién comenzaba. Vivió durante 6 meses en un obrador dentro de la construcción. Pero lo cierto es que rápidamente él me empezó a describir a las personas y las clasificó, a ver si me acuerdo, y decía que había una diferencia entre un sinvergüenza y un estafador, que la gente no, por ahí no lo tiene tan en cuenta y los confunde. Y él decía que el sinvergüenza era una persona que se acercaba, digamos, sigilosamente para tratar de engañar y hacer alguna picardía, pero que el estafador no. El estafador era una persona que había pensado perfectamente y que se dedicaba, digamos, a buscar estrategias para la estafa. Y después estaba algo que él simultáneamente iba alternando entre humilde y honesto, ¿no? O sea, por momentos hablaba del tercer personaje como humilde y otras veces como el honesto. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que él remarcó que los ancestros, digamos, él hablaba de su bisabuelo, de su bisabuela, que eran tobas, y él decía que los europeos habían dado crianzas muy estrictas. Sin embargo, lo que él percibía en su familia era que ellos, inclusive él, que habíamos sido muy débiles, dijo. No habían sido tan estrictos en la formación, con lo cual muchísimas cosas se habían ido perdiendo de las enseñanzas de los pueblos originarios. Y eso traía unas consecuencias que nosotros veíamos hoy, que muchos chicos que están típicamente del conurbano en las esquinas fumando y tomando y digamos sin una perspectiva de vida. Y él decía que ellos tenían también muchos ancestros que habían sido débiles, que no habían sido estrictos, que se habían dejado de alguna manera dominar por las nuevas generaciones, como tratando de incorporarse a esta nueva cultura, y entonces esto los había dejado a los jóvenes, en los cuales él se incluía, habiendo sido joven, un poco a la deriva y tratando de sobrevivir como se pudiera. Sin embargo, él había tomado mucho de sus padres, de lo poco que le habían podido acercarse, dado de que tenía tanta cantidad de hermanos, pero sin embargo él lo fue como por ósmosis, como siempre recordando actitudes o cosas, y él crió su hija del corazón, como dice él, a pesar de que después tuvo otros hijos, con su misma mujer. Conoció a una mujer que falleció ahora, que justamente se llama Mariela, a la que nombró varias veces con mucho cariño, y ella tenía una hija de 8 años. También dijo que paradójicamente esa hija era la que más lo amaba, y que no decía que sus otros hijos no lo querían, pero como que el amor que se generó entre ellos fue tan inmenso que hasta el día de hoy, digamos, tienen una relación de mucho amor, de mucho respeto. Ella fue al tener 8 años, los hermanos muy pequeños, entonces ella fue como
contándoles las historias que él le había contado durante su crianza, y entonces él le decía, no, porque papá hizo tal cosa, viajó de tal manera, hizo tal trabajo. Bueno, la charla fue muy larga, una mañana, digamos, hermosa de sol, entre los árboles donde yo vivo, eh, y disfrutando, realmente un verdadero disfrute. Me habló de la cultura toba, y entonces yo le conté que tenía una obra que ya les voy a mostrar, que es algo que traje del Chaco, es un original de una artesana toba, que es esta, que yo lo uso de portasaumerio, digamos. Y bueno, esto también es conurbano, ¿no? Esta tortilla que compré ayer a un grupo de mujeres que están en la calle, prendiendo el fuego, el carbón y cocinando. Le mostré esta otra que es de Marcela Coronel, del Encuentro Nacional de Cerámica de acá de Merlo, que se hizo el año pasado. Yo estaba trabajando en la pátina de esta obra de familia, de la contención de esas manos de Dios que protegen a esa mamá, que probablemente sea yo, pensaba, con Luciana, con Mariela y con Sofía Aupa. Y bueno, todo un contexto, digamos, artístico, que luego yo entré porque estaba cocinando, y le dije que tenía que se me iba a quemar la comida. Seguí cocinando y después volví a salir, y cuando volví a salir le mostré esta piecita toba. Rápidamente la miró, la tomó en sus brazos, la abrazó con mucho cariño, y no sé por qué razón me dijo que esto había sido hecho por una mujer, ¿no? Esto lo hizo una mujer. Yo le pregunté por qué características encontraba, y dijo, no, por la forma, por la forma de modelar. Yo conozco muy bien las piezas, y de esta, de Marcela Coronel, me dijo que era una obra de, no sé si se está viendo ahí, no, ahí, que era una obra hecha por una mujer de unos 40 y pico de años, y yo le dije, sí, es muy probable porque Marcela tiene hijos adolescentes, así que sí, me imagino que esa es la edad. Y me dijo sí, porque se nota una pieza muy sufrida, y entonces es la edad en que se esculpen ese tipo, o se modelan ese tipo de figuras. Bueno, me parece súper rico todo esto. Cuando yo quiero identificar qué es conurbano se mezcla entre, digamos, descripciones de la pelopincho puesta en la vereda, o del camión pintado con esmalte sintético. O sea, yo no me refiero a eso. Evidentemente conurbano es una mezcla rara, pero lo que sí es seguro es que es muy difícil encontrar en las ciudades un descendiente toba, y que tenga este tipo de precisiones, digamos, casi filosóficas en la descripción de las personas y en las problemáticas que atraviesan a la sociedad actual. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de la charla, y si no es así, lo toman como un mimo, como digo siempre. Así que besitos y hasta luego.